Escucha esto con toda tu atención. Hay un tipo de ataque que te tiene atado sin que lo sepas. No es la brujería abierta, no es el enemigo declarado, son los hechizos y las maldiciones. Palabras pronunciadas en secreto, rituales ejecutados en la oscuridad, con tu nombre como objetivo. Hechizos que buscan bloquear tu destino, maldiciones que intentan aprisionar tu familia. Y contra ese tipo de ataque, Dios tiene una combinación profética que los rompe y los cancela. Los Salmos 35 y 140 son el arma secreta que rompe cada hechizo, cancela cada maldición y te da libertad total. En este video, Dios mismo te va a revelar cómo esos hechizos fueron lanzados, cómo esas maldiciones operaron y cómo hoy son destruidos. El Salmo 35 pide a Dios que contienda con los que contienden y persiga a los enemigos como tamo. Y el Salmo 140 clama por protección contra los hombres malos y los hombres violentos que traman males. Juntos, estos dos salmos son la profecía activa que rompe hechizos y cancela maldiciones hoy. Si sientes que estás bajo un hechizo, que una maldición te persigue, que tu libertad está comprometida, este video es para ti. Dios va a romper los hechizos, cancelar las maldiciones y darte libertad total ahora mismo. No te saltes ni un segundo. Tu libertad está a punto de ser activada. Escribe en los comentarios hechizos, rotos hoy como decreto de fe y profecía cumplida. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones porque aquí cada semana el fuego de la palabra de Dios arde sobre los planes del infierno sin apagarse jamás. Señor, el Salmo 35 comienza con un clamor de guerra que activa tu justicia contra los que atacan. Contiende, oh Jehová, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que pelean conmigo. Y el Salmo 140 clama por protección contra los que traman males y afilan su lengua como serpiente. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Juntos, estos dos salmos son la profecía activa que rompe hechizos y cancela maldiciones hoy. El Salmo 35 persigue a los enemigos. El Salmo 140 los desarma y los silencia. Señor, hoy activamos la profecía del Salmo 35 plus 140 sobre todo hechizo y maldición en nuestra vida. Que la justicia divina sea activada ahora mismo para romper cada hechizo y cancelar cada maldición. Que el fuego consumidor de tu presencia queme toda brujería, toda atadura, todo plan espiritual. Que veamos la evidencia de que los hechizos fueron rotos, las maldiciones canceladas y nuestra libertad es total. En el nombre de Jesús, que es el rompedor de cadenas y el cancelador de toda maldición. Amén. Contiende, Señor, con los que contienden. El clamor que activa la justicia divina contra hechizos, Padre. El Salmo 35 comienza con un clamor de guerra que no pide permiso para pelear. Contiende, oh Jehová, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que pelean conmigo. Esa es la declaración del que está bajo ataque de hechizos y no tiene miedo de pedirte que intervengas. No es una oración pasiva, no es una súplica tímida. Es una orden profética al Dios de los ejércitos. David no le pidió a Dios que analizara la situación, le pidió que tomara las armas y peleara. Y ese clamor de guerra es el que activa la justicia divina contra todo hechizo activo en tu vida. Los hechizos que te atacan tienen un contendiente que no es de carne y hueso, es el Señor mismo. Y cuando Dios contiende, los hechizos son rotos hoy por su poder. Hay un tipo de hechizo que opera con la intención de generar contienda y bloqueo en tu vida. El que siembra cizaña en las relaciones, el que provoca conflictos en el trabajo, el que divide familias. Ese hechizo de contienda busca desestabilizar tu vida para que pierdas la paz y la dirección. Pero el Salmo 35 es el arma profética que le pide a Dios que tome el lugar del contendiente. No eres tú quien contiende contra los hechizos,
es el Señor mismo quien se levanta a pelear por ti. Y cuando Dios contiende, los hechizos que sembraron división son desmantelados por su justicia. El clamor del Salmo 35 es la llave que activa la intervención directa del cielo en tu batalla. Y la intervención de Dios es siempre más poderosa que cualquier hechizo que te ate. Señor, que el clamor del Salmo 35 sea activado ahora mismo sobre todo hechizo activo en mi vida. Contiende, oh Jehová, con los hechizos que contienden contra mi paz y mi estabilidad. Pelea contra los planes espirituales que pelean contra mi familia y mis relaciones más importantes. Que la justicia divina sea activada ahora mismo para romper cada hechizo y cancelar cada maldición. Que el fuego consumidor de tu presencia queme toda brujería, toda atadura, todo plan espiritual. Que veamos la evidencia de que los hechizos fueron rotos, las maldiciones canceladas y mi libertad es total. Escribe en los comentarios hechizos rotos, hoy como decreto de fe y profecía cumplida. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana el fuego de la palabra de Dios arde sobre los planes del infierno sin apagarse jamás. El Salmo 35 no solo pide a Dios que contienda, pide que tome las armas de guerra. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Eso significa que la justicia divina no es pasiva, es una justicia armada y activa, armada con escudo y pavés para protegerte, armada con lanza para cerrar el paso al enemigo y activa con una palabra profética a tu alma. Yo soy tu salvación. Esa es la profecía que rompe los hechizos hoy, la palabra de salvación de Dios. Cuando Dios declara que Él es tu salvación, los hechizos no tienen poder para detenerte. Declaro ahora mismo la activación de la justicia divina sobre todo hechizo activo en mi vida. Que el Señor tome su escudo y su adarga y se levante en mi ayuda contra cada hechizo lanzado. Que saque la lanza y cierre el paso a cada espíritu perseguidor que los hechizos enviaron contra mí. Que diga a mi alma, yo soy tu salvación, y esa palabra rompa toda duda y todo temor. Los hechizos que contienden contra mí encontraron hoy al Dios que contiende por mí con todas sus armas. El Salmo 35 es el clamor que activa la justicia divina y rompe los hechizos hoy. Hoy mismo, la evidencia de que los hechizos fueron rotos será visible en mi vida, porque cuando Dios pelea, la victoria es rápida, total y sin posibilidad de reversa. Padre, que este primer bloque siente el fundamento de toda la profecía que declararemos. El fundamento de que el clamor de guerra activa tu justicia divina contra toda brujería. Que ningún creyente en esta oración tenga miedo de pedirte que tomes las armas y pelees por ellos. Que el Dios que contendió por David sea el mismo Dios que contiende por nosotros hoy. Que lo que parece una batalla sin fin sea roto hoy por tu intervención. El clamor fue recibido. La justicia divina fue activada. Los hechizos están siendo rotos y cuando Dios rompe no queda nada en pie que pueda reconstruirse contra tu vida. La profecía del Salmo 35 plus 40 comenzó a operar con la velocidad de tu justicia. Líbrame del hombre malo. El Salmo 140 desarma a los que lanzan hechizos y maldiciones. Padre, el Salmo 140 comienza con una petición urgente que expone la fuente de los hechizos. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Esa es la descripción de los que lanzan hechizos y maldiciones desde un corazón lleno de maldad. No son espíritus invisibles solamente. Son personas que se convierten en instrumentos del enemigo. Hombres malos que maquinan males en el corazón, urdiendo contiendas, lanzando hechizos en secreto. David no pidió que Dios destruyera al espíritu. Pidió ser librado del hombre malo que lo atacaba.
Y esa petición es el arma profética que desarma a los que lanzan hechizos y maldiciones. Los hechizos y maldiciones tienen un poder que se basa en la intención maligna de quien los lanza. Si la intención es destruir, bloquear, atar, el hechizo busca cumplir ese propósito. El hombre malo invierte tiempo y energía en maquinar males en el corazón para que sus hechizos sean efectivos. Cree que si su intención es lo suficientemente fuerte, el hechizo encontrará su blanco y cumplirá su objetivo. Pero el Salmo 140 nos enseña que la petición de ser librado desarma esa intención maligna. Desarma al hombre malo, lo guarda del hombre violento, lo protege de los que urden contiendas. El clamor de David fue el principio del fin de los hombres malos que lo atacaban con hechizos. Y el clamor que hay en tu corazón hoy es el principio del fin de los que lanzan hechizos y maldiciones en tu vida. Señor, que el Salmo 140 sea activado ahora mismo para desarmar a los que lanzan hechizos y maldiciones. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo que maquina males en el corazón contra mi destino. Guárdame del hombre violento que urde contiendas y lanza hechizos sobre mi familia. Que la justicia divina sea activada ahora mismo para romper cada hechizo y cancelar cada maldición. Que el fuego consumidor de tu presencia queme toda brujería, toda atadura, todo plan espiritual. Que veamos la evidencia de que los hechizos fueron rotos, las maldiciones canceladas y mi libertad es total. Escribe en los comentarios, hombre malo desarmado como decreto de fe y profecía cumplida. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana el fuego de la palabra de Dios arde sobre los planes del infierno sin apagarse jamás. El Salmo 140 no solo pide a Dios que libre, pide que guarde del hombre violento. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Eso significa que la justicia divina no es solo reactiva, es también preventiva. Guarda del hombre violento antes de que su violencia se manifieste en hechizos y maldiciones. Y esa guardia preventiva es la profecía que rompe los hechizos antes de que sean lanzados. Cuando Dios te guarda del hombre malo, sus hechizos no encuentran blanco, sus maldiciones no tienen efecto. Esa es la profecía que rompe los hechizos y cancela las maldiciones hoy, la guardia de Dios. Cuando Dios te guarda, los hechizos no tienen poder para atarte. Declaro ahora mismo la activación de la justicia divina sobre los que lanzan hechizos y maldiciones. Que el Señor me libre del hombre malo que maquina males en el corazón contra mí. Que me guarde del hombre violento que urde contiendas y lanza hechizos sobre mi vida. Que su intención maligna sea desarmada y que sus hechizos no encuentren blanco en mi destino. Los que lanzan hechizos y maldiciones encontraron hoy al Dios que me libra y me guarda. El Salmo 140 es el clamor que activa la justicia divina y rompe los hechizos hoy. Hoy mismo, la evidencia de que los hechizos fueron rotos será visible en mi vida. Porque cuando Dios guarda, la victoria es rápida, total y sin posibilidad de reversa. Padre, que este bloque siente el fundamento de toda la profecía que declararemos. El fundamento de que el clamor de guerra activa tu justicia divina contra toda brujería. Que ningún creyente en esta oración tenga miedo de pedirte que tomes las armas y pelees por ellos. Que el Dios que libró a David del hombre malo sea el mismo Dios que nos libra hoy. Que lo que parece una batalla sin fin sea roto hoy por tu intervención. El clamor fue recibido, la justicia divina fue activada, los hechizos están siendo rotos. Y cuando Dios rompe, no queda nada en pie que pueda reconstruirse contra tu vida. La profecía del Salmo 35+40 comenzó a operar con la velocidad de tu justicia. Afilan su lengua, como serpiente, la maldición que opera con palabras venenosas. Padre,
El Salmo 140, versículo 3, describe una de las formas más insidiosas de maldición. Afilan su lengua como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esa es la descripción perfecta de la maldición que opera a través de las palabras. No son hechizos con objetos visibles. Son palabras pronunciadas con intención maligna en secreto. Palabras de crítica disfrazadas de consejo. Palabras de chisme disfrazadas de preocupación. Palabras de maldición pronunciadas en la oscuridad con el objetivo de herir y de destruir. La lengua afilada como serpiente es el arma del enemigo que opera desde la cercanía. Y el veneno de áspid es la maldición que penetra el alma sin dejar rastro visible. La maldición que opera con palabras venenosas tiene un poder destructivo que a menudo se subestima. Porque las palabras tienen el poder de crear y de destruir, de bendecir y de maldecir. Una palabra venenosa lanzada como maldición puede herir más profundamente que un golpe físico. Puede sembrar duda donde había fe. Puede sembrar división donde había unidad. Puede sembrar confusión donde había claridad. Puede sembrar miedo donde había paz. Y el enemigo sabe que si logra sembrar esas semillas a través de palabras venenosas, no necesita hacer un ritual complejo para destruir tu vida y tu destino. La palabra venenosa es la maldición más efectiva porque opera desde adentro del círculo de confianza. Señor, que el Salmo 140 sea el arma profética que rompe y cancela toda maldición de palabra venenosa. Que cada lengua afilada como serpiente que operó contra mi vida sea silenciada por tu fuego. Que cada palabra venenosa lanzada como maldición en secreto sea devuelta a su origen sin encontrar blanco. Que el espíritu que usó a personas para pronunciar esas palabras sea expuesto y desarmado por tu luz. Que toda maldición pronunciada sobre mi nombre a través de palabras sea anulada por la sangre de Cristo. Que el poder de la palabra venenosa sea revertido y que la bendición reemplace la maldición. El Salmo 140 es el arma profética que confronta la maldición de la lengua afilada y la palabra venenosa. Y hoy activamos esa arma para que toda palabra venenosa lanzada contra mí sea devuelta a su origen. Escribe en los comentarios maldiciones canceladas hoy como decreto de fe sobre la maldición de palabra. Que ese comentario sea la declaración pública de que el Salmo 140 activó la respuesta de Dios. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana activamos las armas proféticas de la palabra. Comparte este video con alguien que está siendo herido por palabras venenosas y no sabe cómo defenderse. Con alguien que siente que hay maldiciones operando a través de chismes, críticas y comentarios negativos. Diles que el Salmo 140 es el arma profética que Dios dio para silenciar esas lenguas afiladas. Diles que la palabra venenosa lanzada como maldición será devuelta a su origen por el Dios que pelea. Quédate hasta el final porque los Salmos 35 y 140 tienen una victoria que el infierno no quiere que conozcas. El Salmo 140 revela que el enemigo que usa la lengua afilada tiene un objetivo específico: herir de repente al íntegro, no al que es imperfecto, no al que tiene fallas evidentes, sino al íntegro, porque el enemigo sabe que el íntegro es el que tiene la cobertura de Dios más fuerte, y para herir al íntegro necesita un arma que opere en secreto, sin ser vista, sin ser anticipada. La palabra venenosa lanzada como maldición es esa arma, porque penetra la defensa del íntegro sin aviso. Pero el Salmo 140 también declara que Dios mismo les disparará con saeta. De repente serán heridos. La misma arma que usaron contra el íntegro es la que Dios usa contra ellos con más precisión. Padre, que la maldición de la lengua afilada sea cancelada permanentemente sobre mi vida. Que ninguna palabra venenosa lanzada en secreto encuentre territorio fértil en mi alma ni en mi espíritu.
Que el escudo de tu palabra me proteja de cada saeta de chisme, de crítica, de maldición pronunciada. Que el Salmo 140 sea el guardián de mi oído y de mi corazón contra toda influencia negativa. Que el espíritu que usó a personas para operar con palabras venenosas sea expuesto y desarmado. Que la justicia de Dios les devuelva sus propias flechas y los haga caer por su propia maldad. La maldición de la lengua afilada fue cancelada. La palabra venenosa fue devuelta a su origen, y la integridad que el enemigo intentó herir es protegida por el Dios que pelea por los suyos. Maquinan males en el corazón, el hechizo que creyó que nadie lo vería operar. Padre, el Salmo 140, versículo 2, describe otra forma de hechizo y maldición que es devastadora, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Esa es la descripción perfecta del enemigo que opera con la convicción de que es invisible. El que maquina males en el corazón, planes invisibles diseñados para atrapar al creyente desprevenido. Hechizos de enfermedad que se activan sin causa natural. Hechizos de escasez que bloquean la prosperidad. Hechizos de división que rompen relaciones. Hechizos de confusión que nublan el discernimiento. Y el que los maquina cree que nadie los verá, que su secreto es su protección y su impunidad. El hechizo que maquina males en el corazón tiene un poder que se basa en la ignorancia del atacado. Si el creyente no sabe que hay un hechizo, no puede evitarlo. Si no sabe que hay una trampa, cae en ella. El enemigo invierte tiempo y energía en esconder los hechizos para que su operación sea efectiva. Cree que si el hechizo es lo suficientemente invisible, el creyente caerá sin poder defenderse. Y una vez que el creyente cae en el hechizo, el enemigo se regocija en su aparente victoria. Pero el Salmo 140 revela que el Dios que todo lo ve no es ajeno a los males maquinados en el corazón. El que maquina males en el corazón y dice, ¿quién los verá?, está hablando directamente al Dios que todo lo ve. Y el Dios que todo lo ve tiene un arma profética que rompe esos hechizos antes de que atrapen. Señor, que el arma profética del Salmo 140 rompa y cancele cada hechizo maquinado en secreto contra mi vida. Que cada trampa invisible diseñada para atraparme sea revelada por la luz de tu Espíritu Santo. Que los hechizos de enfermedad que intentaron aprisionar mi cuerpo sean rotos por el poder de tu sanidad. Que los hechizos de escasez que intentaron bloquear mi prosperidad sean deshechos por tu abundancia. Que los hechizos de división que intentaron destruir mis relaciones sean cortados por tu amor restaurador. Que los hechizos de confusión que intentaron nublar mi discernimiento sean disueltos por tu claridad. El enemigo creyó que nadie los vería, pero tú los viste desde el primer momento de su trama. Y hoy rompes cada hechizo maquinado en secreto por el poder del Salmo 140 activo sobre mi vida. Declaro ahora mismo que cada hechizo maquinado en secreto contra mi vida es roto y cancelado por Dios. Los hechizos de brujería que intentaron atrapar mi destino, rotos y cancelados por la luz de Dios. Las maldiciones que intentaron atar mi llamado, rotas y canceladas por la sangre de Cristo. Los hechizos de opresión que intentaron limitar mi libertad, rotos y cancelados por el Espíritu Santo. Los hechizos de engaño que intentaron desviar mi camino, rotos y cancelados por la verdad de tu palabra. Los hechizos de temor que intentaron paralizar mi fe, rotos y cancelados por el amor perfecto que echa fuera el temor. El enemigo creyó que nadie los vería, pero tú los viste y hoy los rompes con poder. Cada hechizo maquinado en secreto es deshecho. Cada trampa invisible es desactivada. La libertad es mía. Hay una dimensión de la justicia de Dios que el enemigo que maquina males nunca calcula. La justicia de Dios no solo rompe los hechizos, hace que el que los maquinó caiga en su propia trampa. El versículo 9 del Salmo 140 lo declara con una precisión que el infierno no puede contradecir.
La maldad de sus propios labios los cubrirá. Eso significa que el arma profética del Salmo 140 no solo te libera del hechizo, también hace que el que lo maquinó sea atrapado por su propia maldad de una manera visible. La misma trampa que diseñó para ti se convierte en su propia prisión. Y esa es la justicia perfecta del Dios que ve los males maquinados en secreto y los usa contra su autor. Padre, que el hechizo que maquina males en secreto sea confrontado por tu justicia perfecta, que cada hechizo maquinado contra mi vida sea roto y que el que lo maquinó caiga en su propia trampa. Que la justicia de Dios sea visible sobre los que operaron en secreto con la convicción de impunidad. Que el Salmo 140 sea el arma profética que no solo me libera, sino que vindica mi nombre públicamente. Que los que se espantaron al ver la caída del que maquinó males reconozcan tu mano en la situación. Que el hechizo que creyó que nadie lo vería sea roto y cancelado por tu luz. Los hechizos fueron rotos, las trampas fueron desactivadas, el enemigo cayó en su propia maldad, y la libertad que recibo hoy es la evidencia de que el Dios del Salmo 140 es el que pelea por mí. Jehová me ha recompensado, conforme a mi justicia. La justicia divina que activa la restauración, Padre. El Salmo 35, versículo 24, contiene una verdad que los hechizos y maldiciones más temen que conozcas. Júzgame conforme a tu justicia, oh Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Esa es la declaración del que no solo pide justicia contra el enemigo, pide justicia para sí mismo. No solo pide que los hechizos sean castigados, pide que su propia integridad sea recompensada. Los hechizos y maldiciones que te atacaron creyeron que el secreto los protegía de consecuencias. Creyeron que al no haber testigos humanos de su maldad, no habría responsabilidad por ella. Pero el Señor que recompensa la justicia también requiere cuentas de la injusticia, sin excepciones. Todo lo que los hechizos coordinaron en secreto tiene su respuesta en el Dios que recompensa con justicia perfecta. La recompensa de la justicia en el Salmo 35 opera en dos direcciones simultáneas. En una dirección destruye al que coordinó los hechizos y las maldiciones en secreto. En la otra dirección honra y restaura al que fue atacado por esos hechizos y maldiciones. No es una justicia de mitad, es la justicia completa que equilibra lo que el ataque desequilibró. Cada cosa que fue robada por los hechizos es devuelta con la recompensa de la justicia de Dios. Cada honor que fue manchado por los planes secretos del enemigo es restaurado con brillo multiplicado. Cada puerta que fue cerrada por la mano de los hechizos es abierta por la mano de la justicia divina. La recompensa del Señor cubre cada dimensión del ataque con una precisión que ningún tribunal humano puede igualar. Señor, activo ahora mismo la recompensa de tu justicia sobre cada área donde los hechizos operaron en secreto. Que cada plan secreto coordinado en mi contra sin testigos humanos tenga respuesta del tribunal del cielo. Que cada hechizo ejecutado bajo el amparo del anonimato sea procesado por la justicia perfecta del Señor. Que la recompensa de mi justicia llegue con la misma visibilidad con que el ataque intentó operar en secreto. Que los que dijeron que los hechizos ganaron sean testigos de la recompensa que Dios decreta sobre mi vida. Que la restauración que la justicia del Señor produce supere en gloria lo que el ataque destruyó en mi historia. El Señor recompensa mi justicia. Esa no es una esperanza futura, sino una promesa activa del Salmo 35. Y la promesa del Salmo 35 se activa en la boca del creyente que la declara con fe real y genuina. Escribe en los comentarios justicia divina ahora como decreto de recompensa y restauración. Que ese comentario sea la declaración pública de que la justicia divina fue activada en tu vida. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones porque aquí cada semana activamos la justicia divina de la palabra.
Comparte este vídeo con alguien que necesita ver la justicia divina activada en su vida urgentemente. Con alguien que ha sido atacado por hechizos en secreto y necesita la recompensa de Dios ahora. Diles que la profecía del Salmo 35 plus 40 es la combinación que activa la justicia divina ahora. Diles que el Señor recompensa la justicia y que los hechizos no tienen poder para detenerlo. Quédate hasta el final, porque la libertad que viene después de los hechizos es total y permanente. La recompensa de la justicia divina tiene un efecto que los hechizos nunca calcularon completamente. No solo te libera del ataque, también te posiciona para un mayor impacto y una mayor autoridad, porque el que fue recompensado públicamente por Dios tiene una credibilidad que nadie puede cuestionar. Tiene una autoridad que no viene de sus propias fuerzas, sino de la mano de Dios que lo honró. Tiene un testimonio que silencia a los que lo atacaron y abre puertas que antes estaban cerradas. La recompensa de la justicia divina no es solo el final de la batalla, es el principio de una nueva temporada. Una temporada de honor, de autoridad, de impacto que solo es posible después de la recompensa. Y esa recompensa es la victoria que nadie puede negar ni explicar, solo reconocer tu mano. Padre, que la certeza de la recompensa de tu justicia sea el fundamento de la paz sobre cada vida que oró. Que el que fue atacado en secreto sepa que el tribunal del cielo tiene el expediente completo. Que el que sufrió los hechizos sin testigos sepa que el Señor fue testigo de cada detalle del ataque. Que el que vio los hechizos avanzar sin consecuencias visibles sepa que la recompensa viene, que la justicia del Señor que recompensó a David sea la misma justicia que opera sobre nuestra situación, que la recompensa llegue con la visibilidad suficiente para que todos los que dudaban vean la mano de Dios. El Señor recompensa mi justicia, el expediente está completo, la sentencia fue emitida, y la recompensa que viene sobre mi vida es proporcional a la magnitud de todo lo que los hechizos coordinaron. Mi alma se alegrará en Jehová, la victoria que viene después de hechizos rotos y maldiciones canceladas. Padre, el Salmo 35, versículo 9, contiene la promesa de alegría que viene después de la intervención divina. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Después del clamor de guerra, después de la persecución del ángel, después de hechizos rotos y maldiciones canceladas, David no se quedó en el alivio de que terminó. Se movió a la alegría de la salvación de Dios. Esa alegría no es una emoción superficial, es la alegría profunda del que vio la mano de Dios, la alegría del que confió en la justicia divina cuando los hechizos parecían invencibles, la alegría del que vio los hechizos rotos y las maldiciones canceladas por el poder de Dios. Mi alma se alegrará en Jehová, esa es la victoria que viene después de la guerra. La alegría que el Salmo 35 describe no es una alegría que depende de la perfección de las circunstancias. Es una alegría que nace de la confianza en la salvación de Dios en medio de las circunstancias. Es la alegría del que sabe que la salvación de Dios es más grande que cualquier ataque de hechizos. Es la alegría del que sabe que los hechizos fueron rotos y las maldiciones canceladas por la justicia divina. Y esa alegría anticipada es en sí misma un arma de guerra espiritual que el infierno no puede contrarrestar. Porque los hechizos y maldiciones quieren que tu alma permanezca en el dolor, en la tristeza, en la desesperación. Pero la alegría del Salmo 35 es la respuesta directa a esa estrategia del infierno. Mi alma se alegrará en Jehová. Y esa alegría es la evidencia de que la victoria ya fue ganada. Señor, que la alegría del versículo 9 del Salmo 35 sea la que llena mi alma ahora mismo. Que mi alma se alegre en Jehová sobre los hechizos rotos y las maldiciones canceladas en mi vida. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre la persecución del ángel que acosó al enemigo.
Que mi alma se alegre en tu salvación sobre el fuego consumidor que quemó toda brujería. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre la intervención rápida que me libró del hombre malo. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre la justicia divina que fue activada hoy. La alegría de tu salvación es la respuesta a todo el dolor que los hechizos sembraron en mi historia. Mi alma se alegrará en Jehová, y esa alegría es la señal de que la victoria ya está aquí. Declaro ahora mismo la alegría del Salmo 35 sobre mi vida y sobre cada área marcada por el dolor. El dolor de los hechizos fue real, pero la alegría que Dios deposita es más real todavía. El dolor dejó marcas en mi historia, pero la alegría transforma esas marcas en medallas de guerra. El dolor intentó definir mi identidad, pero la alegría del Señor es mi fortaleza y mi identificación. El dolor sembrado por los hechizos fue la semilla, la alegría sobrenatural es la cosecha. Y la cosecha siempre es mayor que la semilla en el reino de un Dios que multiplica lo que consagra. El dolor fue sembrado en lágrimas. La alegría llega con gavillas de regocijo sobrenatural y abundante. Mi alma se alegrará en Jehová. Esa declaración es mi respuesta final al dolor de los hechizos. La alegría que el Salmo 35 produce tiene un efecto que los hechizos nunca anticiparon. Se convierte en la cobertura más efectiva contra futuros ataques del mismo tipo. Porque el que vive en alegría sobrenatural no tiene el vacío emocional donde los hechizos instalan nuevos ataques. No tiene la oscuridad del dolor crónico donde los espíritus de tormento encuentran territorio fértil. No tiene la amargura del resentimiento donde los hechizos pueden sembrar nuevas semillas de destrucción. La alegría del Señor llena cada espacio que el dolor dejó libre, y un espacio lleno de alegría no tiene lugar para el ataque. Los hechizos que sembraron dolor inadvertidamente crearon el contexto para la alegría más poderosa que existe. La alegría forjada en el proceso es la alegría que el infierno más teme porque no puede ser removida. Padre, que la alegría sobrenatural que el Salmo 35 produce sea el estado permanente del alma que clamó. Que no sea una alegría de momento que desaparece cuando llega el próximo desafío, sino la alegría sólida, profunda y permanente del que conoce al Dios de la justicia divina en el proceso. Que reemplace completamente todo el dolor que los hechizos sembraron en esta historia. Que cada área marcada por el dolor sea llenada con una alegría que desborda hacia los que están alrededor. Que el creyente que entró a esta oración con el peso de los hechizos salga con el gozo del Salmo 35. Una alegría sobrenatural, un reemplazo total del dolor. Una transformación que solo el Dios del Salmo 35 produce. Mi alma se alegrará en Jehová, ahora, mañana y por todos los días que me restes de vida. Libertad total, hoy, hechizos rotos y maldiciones canceladas para siempre. Padre, el Salmo 140, versículo 12, contiene la promesa de libertad total que los hechizos más temen. Yo sé que Jehová amparará al afligido y hará justicia a los menesterosos. Esa es la declaración de la libertad total que viene después de la intervención divina. No es una libertad parcial, no es una libertad temporal, es una libertad completa y permanente. El Señor ampara al afligido, hace justicia a los menesterosos, y esa justicia trae libertad. Libertad de los hechizos que te ataron, libertad de las maldiciones que te persiguieron, libertad de los hombres malos que maquinaron males en el corazón contra ti. Libertad total hoy. Hechizos rotos y maldiciones canceladas para siempre. La libertad total que los Salmos 35 y 140 producen tiene un efecto que los hechizos nunca anticiparon. No solo te libera del ataque presente, también te protege de futuros ataques del mismo tipo. Porque el que es libre por la justicia de Dios no tiene un canal para que los hechizos operen. No tiene una puerta abierta para que las maldiciones se reinstalen o se activen de nuevo.
La libertad total es una barrera impenetrable entre tu vida y la fuente de los hechizos. Y esa barrera de libertad es la que garantiza la permanencia de la paz y de la protección. El enemigo que intentó mantenerte atado a sus hechizos ahora ve que la libertad es tuya. Libertad total hoy. Y esa libertad es la victoria que dura para siempre. Señor, que la libertad total que los Salmos 35 y 140 producen sea una realidad visible en mi vida hoy. Que cada área donde los hechizos operaron sienta la libertad que viene de tu justicia. Que la paz que fue robada por los hechizos sea restaurada en plenitud en mi corazón y en mi hogar. Que la prosperidad que fue bloqueada por las maldiciones sea liberada y fluya sin impedimentos. Que la libertad de Dios sea el guardián de mi vida, asegurando que ningún hechizo me ate de nuevo. Que mi vida sea un testimonio de libertad, de gozo, de paz, de prosperidad, de sanidad. Libertad total hoy, hechizos rotos y maldiciones canceladas para siempre. Y sobre esa libertad, la gloria de Dios se manifiesta sin límites ni restricciones. Escribe en los comentarios libertad total hoy como decreto de fe y profecía cumplida. Que ese comentario sea la declaración pública de que la libertad total fue activada en tu vida. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana activamos la libertad total de la palabra. Comparte este vídeo con alguien que necesita ver los hechizos rotos y las maldiciones canceladas en su vida. Con alguien que está cansado de las ataduras invisibles y necesita una intervención rápida y definitiva. Diles que la profecía del Salmo 35 plus 140 es la combinación que activa la libertad total hoy. Diles que el Señor ampara al afligido y hace justicia a los menesterosos, y esa justicia trae libertad. Quédate hasta el final, porque la gloria que viene después de la libertad es eterna. La libertad total que Dios produce tiene un efecto que los hechizos nunca anticiparon. Se convierte en una fuente de bendición y de luz para los que están a su alrededor, porque la libertad que Dios te da no es solo para tu protección personal, es para que la luz de esa libertad ilumine a otros, para que la bendición de esa libertad se derrame. Tu vida se convierte en un faro de esperanza, en un refugio para los que buscan a Dios, en un lugar donde los hechizos son rotos y las maldiciones son canceladas para otros. El enemigo que intentó atarte ahora ve que te convertiste en un centro de avivamiento. Libertad total hoy, y sobre esa libertad la gloria de Dios se multiplica. Padre, que la libertad total que recibo hoy sea una realidad permanente en mi vida. Que el fuego de tu presencia sea tan intenso que los hechizos no puedan ni acercarse a mis límites. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder, de tu justicia y de tu amor. Que cada miembro de mi familia sea un sacerdote en ese altar, sirviéndote con gozo y con fe. Que la gloria que arde en mi vida se derrame sobre mi comunidad, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Que el fuego de Dios que rompe los hechizos sea el mismo fuego que enciende la pasión por ti. Libertad total hoy, hechizos rotos, maldiciones canceladas, y sobre esa libertad tu nombre es engrandecido para siempre. Amén. Grande es el Señor que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Llegamos al cierre de esta guerra espiritual y el Salmo 35, versículo 9 nos da la declaración final. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Esa es la conclusión más gloriosa que una oración de guerra puede tener. No cierra con un pedido adicional. No cierra con una queja sobre lo que falta. Cierra con un canto de adoración al Dios que hizo bien en medio de la batalla. El bien que Dios hizo no fue solo romper hechizos y cancelar maldiciones. Fue la persecución del ángel, el fuego consumidor, la liberación del hombre malo. Grande es el Señor
que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Grande es el Señor que contendió con los que contienden contra mí y peleó contra los que peleaban. Grande es el Señor que me libró del hombre malo que maquinaba males en el corazón. Grande es el Señor que silenció la lengua afilada como serpiente y el veneno de áspid. Grande es el Señor que rompió los hechizos maquinados en secreto y los usó contra sus autores. Grande es el Señor que hizo que mi alma se alegrara en su salvación después de la quema de altares. Grande es el Señor que recompensó mi justicia y me sacó al lugar espacioso de libertad. Grande es el Señor que guardó mi destino y activó una nueva temporada de gloria sobre mi vida. Grande es el Señor, y ningún argumento de los hechizos puede reducir esa grandeza ni un milímetro. El Salmo 140, versículo 13, cierra con una promesa que extiende la victoria más allá de la vida individual. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Esa es la extensión temporal de la victoria que la profecía del Salmo 35 plus 140 produce. No es una victoria que dura hasta el próximo ataque de los hechizos y luego requiere ser repetida. Es una victoria que el Señor extiende sobre la vida del que clamó y recibió su justicia. La lengua del que declaró esta profecía alabará el nombre de Dios todo el día. Los hijos del que fue librado por el fuego heredan la destrucción de los hechizos que fueron consumidos. Grande es el Señor que destruyó todo hechizo para siempre, sobre mí y sobre mi descendencia. Levanta tu voz ahora mismo y exalta al Señor por todo lo que hizo en esta guerra espiritual declarada. Exáltalo, porque contendió con los que contienden contra ti y peleó contra los que peleaban. Exáltalo, porque te libró del hombre malo que maquinaba males en el corazón. Exáltalo, porque silenció la lengua afilada como serpiente y el veneno de áspid. Exáltalo porque rompió los hechizos maquinados en secreto y los usó contra sus autores. Exáltalo porque tu alma se alegró en su salvación y tu vida fue recompensada con justicia. Exáltalo porque te sacó al lugar espacioso y guardó tu destino para una nueva temporada de gloria. Grande es el Señor, y esa grandeza merece la adoración de toda la eternidad. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo que puede cambiar la eternidad de alguien que conoces. Escribe en los comentarios "hechizos rotos para siempre" como declaración final de adoración y de victoria eterna. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana la justicia divina de la palabra de Dios se activa contra los planes del infierno sin apagarse jamás. Dale like a este video para que la profecía del Salmo 35 plus 140 llegue a más vidas que están siendo atacadas por hechizos en este momento exacto. Comparte ahora mismo con alguien cuya vida lleva las marcas del ataque espiritual y que necesita esta activación urgente del cielo. Porque hay personas en tu lista cuyos hechizos activos esperan exactamente la declaración de estos salmos para ser rotos. Tu compartir puede ser el instrumento que el cielo usó para llevarles la profecía que lo cambia todo. No guardes este fuego, porque el fuego que no se comparte no se multiplica y el mundo necesita este fuego. Padre, cerramos esta guerra espiritual con el alma transformada del clamor a la alegría, como el Salmo 35 lo establece. El clamor de guerra fue presentado con honestidad ante el trono de la gracia y fue recibido con amor. Los hechizos fueron rotos, las maldiciones canceladas y los hombres malos desarmados por tu justicia. La recompensa de tu justicia fue manifestada públicamente y el dolor fue reemplazado por alegría sobrenatural. Que cada decreto pronunciado en esta guerra sea sostenido con fe hasta la manifestación completa de la victoria. Que la profecía del Salmo 35 plus 140 permanezca activa sobre cada vida que la declaró hoy.
Que el fuego que rompe y la justicia que libra sean la cobertura permanente contra todo hechizo. Grande es el Señor que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Amén. Dios revela el origen del hechizo. La fuente de la atadura es expuesta y secada, Padre. El Salmo 35, versículo 8, declara que el enemigo caerá en la red que él mismo escondió. Y el Salmo 140, versículo 9, pide que la maldad de sus propios labios los cubra. Pero hay una dimensión de la justicia divina que va más allá de la caída y la vergüenza general. Es la revelación específica del origen del hechizo que te tiene atado sin que lo sepas. Porque el enemigo se esconde detrás del anonimato, creyendo que la fuente de su ataque lo protege. Pero Dios no solo rompe el hechizo, también revela el origen de dónde fue lanzado y lo seca. La luz de Dios entra a la sombra y expone la fuente que creyó que operaba sin ser vista ni identificada. Dios revela el origen del hechizo, y esa revelación es el principio de su derrota total. Los hechizos tienen un poder que se basa en el desconocimiento del atacado sobre su origen. Si no sabes de dónde viene el ataque, no puedes orar específicamente. Si no sabes su fuente, no puedes cortarla. El enemigo invierte tiempo y energía en ocultar el origen de sus hechizos para mantener su ventaja. Cree que si la fuente permanece en secreto, su operación será impune y sin consecuencias. Pero la profecía de los Salmos 35 y 140 es la que rompe ese velo de anonimato y trae la luz. La luz de Dios que alumbra los ojos del creyente revela el origen del hechizo. No es para venganza humana, es para que la oración sea dirigida con precisión y la justicia sea completa. Dios revela el origen del hechizo, y esa revelación es el arma más poderosa. Señor, que la revelación del origen del hechizo sea activada ahora mismo en mi vida. Que la luz de tu Espíritu Santo entre a la oscuridad y exponga la fuente del ataque secreto. Que el velo de anonimato sea rasgado y que el origen del hechizo sea revelado con claridad. Que el discernimiento espiritual sea tan agudo que no haya duda sobre de dónde viene la atadura. Que esta revelación no sea para mi carne, sino para que mi espíritu ore con más precisión y autoridad. Que la justicia divina sea tan clara que el que lanzó el hechizo sepa que su origen fue expuesto por ti. Dios revela el origen del hechizo, y esa revelación es la llave de mi libertad total. Y lo que Dios revela, nadie puede volver a esconder ni a disfrazar con falsedad. Declara conmigo ahora mismo, con toda la autoridad que Dios te da. Yo declaro que la luz de Dios entra a la oscuridad y revela el origen de cada hechizo lanzado contra mí. Yo declaro que el velo de anonimato es rasgado y la fuente del ataque es expuesta. Yo declaro que esta revelación es para activar mi oración y mi discernimiento, no para mi carne. Yo declaro que la justicia divina es tan clara que el que lanzó el hechizo sabe que su origen fue expuesto por Dios. Yo declaro que el origen del hechizo es revelado por el Espíritu Santo ahora mismo. Yo declaro que esta revelación es el principio de la derrota total del enemigo en mi vida. La revelación del origen del hechizo tiene un efecto que el enemigo nunca anticipó. Pierde su poder de intimidación, pierde su capacidad de operar en la sombra sin ser visto, porque el que opera en secreto depende de que su origen permanezca oculto para mantener su control. Pero cuando su origen es revelado por la luz de Dios, su poder se desvanece instantáneamente. La oración del creyente se vuelve más precisa, más dirigida, más efectiva contra el enemigo identificado. La intercesión se enfoca en la liberación de esa persona de la esclavitud del enemigo, si es tu voluntad, o en la confrontación directa de su espíritu de brujería, si es tu justicia. La revelación del origen es la llave que abre la puerta a una nueva dimensión de guerra espiritual. Padre, que la revelación del origen del hechizo sea una señal de tu amor y tu justicia.
Que no haya miedo en el corazón del que recibe esta revelación, sino discernimiento y autoridad. Que la luz de Dios que expone sea también la luz que guía al creyente en cómo proceder. Que esta revelación sea el principio del fin de la operación de ese hechizo para siempre. Que el origen revelado sea usado para la gloria de Dios, para la liberación y para la justicia. Que el enemigo sepa que no hay secreto que pueda esconderse de la luz de tu presencia. Dios revela el origen. La fuente es expuesta. La victoria es del Señor. Y sobre ese origen revelado, la justicia divina opera con la plenitud de tu poder. El fuego de Dios quema el vínculo de la maldición. Tu vida es cortada de toda conexión con el mal padre. Los hechizos y maldiciones no solo se lanzan, también crean vínculos espirituales, vínculos invisibles que conectan la fuente de la maldición con tu vida, con tu familia, con tu destino. Vínculos que permiten que la influencia de la maldición fluya desde su origen hacia tu territorio. Vínculos de opresión, de enfermedad, de escasez, de división, de confusión. Y el enemigo cree que esos vínculos son permanentes, que no pueden ser cortados ni destruidos. Pero el fuego de los Salmos 35 y 140 no solo rompe el hechizo, también quema el vínculo de la maldición. El fuego consumidor del Espíritu Santo es el que rompe cada conexión con el mal. Tu vida es cortada de toda conexión con hechizos y maldiciones hoy por el fuego de Dios. Los vínculos espirituales creados por las maldiciones son como cordones umbilicales de maldad. Mantienen tu vida conectada a una fuente de veneno, alimentando la opresión y el bloqueo. Aunque el hechizo sea roto, si el vínculo permanece, la maldición puede intentar reactivarse. Por eso es crucial que el fuego de Dios no solo rompa el hechizo, sino que queme el vínculo. El fuego de Dios es el único que puede cortar esas conexiones invisibles que te atan al mal. Cuando el vínculo es quemado, la maldición pierde su canal para enviar nuevas influencias. No tiene una puerta abierta para reinstalar la opresión, la enfermedad o la escasez. El fuego de Dios crea una barrera impenetrable entre tu vida y la fuente de la maldición. Señor, que el fuego que quema el vínculo de la maldición sea una realidad visible en mi vida hoy. Que cada área de mi ser sienta la libertad que viene del corte de esos vínculos. Que la paz que fue robada por la conexión con maldiciones sea restaurada en plenitud. Que la prosperidad que fue bloqueada por esos vínculos sea liberada y fluya sin impedimentos. Que el fuego de Dios sea el guardián de mi vida, asegurando que ningún vínculo se forme de nuevo. Que mi vida sea un santuario de tu presencia, libre de toda influencia de maldiciones. El fuego quemó el vínculo. La conexión fue rota, mi vida es libre. Y sobre esa libertad, la gloria de Dios se manifiesta sin límites ni restricciones. Declara conmigo ahora mismo, con toda la autoridad que Dios te da. Yo declaro que el fuego de Dios quema cada vínculo de maldición que me ata. Yo declaro que cada conexión con el mal es rota y destruida por el Espíritu Santo. Yo declaro que la paz, la prosperidad y la sanidad regresan a mi vida en plenitud. Yo declaro que el fuego de Dios es el guardián de mi vida, impidiendo nuevos vínculos. Yo declaro que mi vida es un santuario de la presencia de Dios, libre de toda maldición. Yo declaro que la libertad que recibo hoy es total y permanente. Yo declaro que el fuego quemó el vínculo, la conexión fue rota y mi vida es libre para siempre. La quema del vínculo de la maldición tiene un efecto que el enemigo nunca anticipó. No solo te libera del ataque, también te posiciona para una vida de bendición sin interrupciones. Porque el que es cortado de toda conexión con el mal tiene un camino despejado para la bendición. No hay obstáculos invisibles, no hay ataduras secretas que impidan el fluir de Dios. Tu vida se convierte en un canal puro para la gloria de Dios, sin contaminación del enemigo.
El enemigo que intentó mantenerte atado a sus maldiciones ahora ve que el fuego cortó la conexión. Tu vida es cortada de toda conexión, y esa desconexión es la victoria que dura para siempre. Y sobre esa desconexión, la bendición de Dios se derrama sin medida ni fin. Padre, que el fuego que quema el vínculo espiritual sea una realidad permanente en mi vida. Que cada miembro de mi familia sienta la libertad que viene del corte de esos vínculos. Que la paz que fue robada por la conexión con maldiciones sea restaurada en plenitud. Que la prosperidad que fue bloqueada por esos vínculos sea liberada y fluya sin impedimentos. Que el fuego de Dios sea el guardián de mi vida, asegurando que ningún vínculo se forme de nuevo. Que mi vida sea un santuario de tu presencia, libre de toda influencia de maldiciones. El fuego quemó el vínculo, la conexión fue rota, mi vida es libre. Y sobre esa libertad, la gloria de Dios se manifiesta sin límites ni restricciones. Testimonio de victoria. Una carta de alguien cuyo destino fue liberado por este fuego. Querido hermano, querida hermana, quiero compartir contigo lo que Dios hizo en mi vida. Antes de esta oración, mi destino parecía estar bajo un hechizo. Sentía que no avanzaba. Puertas que se cerraban sin explicación, oportunidades que se desvanecían, una sensación de estancamiento. Mis proyectos no prosperaban, mis relaciones se rompían y yo misma me sentía atada sin poder alcanzar mi propósito. Había orado, había ayunado, pero sentía que algo secreto, algo oculto, seguía operando contra mi llamado. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia atrás, impidiendo que viviera la plenitud que Dios tenía para mí. Los pastores hablaban de guerra espiritual, pero nunca me dieron las armas específicas para este tipo de ataque. Hasta que encontré esta profecía de los Salmos 35 y 140 y mi vida cambió para siempre. Cuando empecé a declarar estos salmos, sentí un fuego en mi espíritu que nunca antes había experimentado. Clamé, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, y sentí que Dios mismo desarmaba a mis atacantes. Declaré, hechizos rotos, maldiciones canceladas, y una luz empezó a entrar en la oscuridad de mi destino. Recuerdo una noche mientras oraba, sentí una presión salir de mi mente, como si una atadura se desprendiera. Al día siguiente, la claridad mental que tuve era diferente. Mis ideas fluían. Las puertas empezaron a abrirse. El estancamiento se fue. Las relaciones que estaban rotas empezaron a sanar. Los proyectos que estaban bloqueados comenzaron a avanzar. Fue como si un velo se hubiera rasgado y pude ver la mano de Dios obrando en cada detalle de mi destino. Los hechizos y maldiciones que operaban contra mi destino fueron rotos y cancelados por el fuego de Dios. Lo más impactante fue la libertad. Dios me mostró en una visión cómo mi destino estaba siendo liberado. No fue para odio ni para venganza, sino para entender que la justicia divina estaba operando a mi favor. Pude perdonar a quienes me habían atacado, porque vi que Dios mismo se encargaba de ellos. Mi vida se llenó de una paz y una alegría que hacía años no tenía. Mi propósito se encendió con más fuerza. Ahora, mi destino avanza con una velocidad sobrenatural. Las puertas se abren, las bendiciones me alcanzan. Soy libre de toda atadura, de todo hechizo, de toda maldición. Mi vida es un testimonio de la libertad total de Dios. Si estás pasando por lo mismo, no te rindas. Activa esta profecía. El fuego de Dios es real. Tu destino está a punto de ser liberado. Declara conmigo ahora mismo, con la fe de este testimonio. Yo declaro que mi destino es liberado por el fuego de Dios hoy. Yo declaro que todo hechizo y maldición lanzado contra mi propósito es roto y cancelado. Yo declaro que la justicia divina se activa en mi vida y en mi destino ahora mismo. Yo declaro que las puertas se abren, las oportunidades me alcanzan y mi propósito se cumple.
Yo declaro que soy libre de toda atadura y que mi destino es guardado por Dios. Yo declaro que mi vida es un altar de fuego para el Señor, donde los hechizos no tienen acceso ni poder. Yo declaro que mi testimonio de victoria será una luz para otros que necesitan esta liberación. Esta profecía no es solo para David, no es solo para mí, es para ti. Dios quiere que tu destino sea un lugar de cumplimiento, de propósito, de gloria. No permitas que los hechizos sigan operando en secreto, robando lo que Dios te dio. Activa los Salmos 35 y 140. Declara el fuego de Dios sobre cada hechizo y maldición. Cree que la justicia divina se mueve a tu favor, que tu destino será liberado. Y prepárate para ver la evidencia de que los hechizos se rompen y tu vida es transformada. La victoria es tuya, la libertad es tuya, la gloria de Dios te espera. No hay hechizo que pueda resistir el fuego de Dios cuando es activado con fe. Padre, gracias por este testimonio que nos inspira y nos da esperanza. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y el fuego que rompió los hechizos de David es el mismo fuego hoy. Que cada persona que escuchó esta carta de victoria se apropie de ella para su propia vida. Que la fe se encienda en sus corazones y que la profecía de los Salmos 35 y 140 se cumpla en sus destinos. Que los hechizos sean rotos, las maldiciones canceladas y los destinos liberados. Que tu justicia divina se manifieste de manera que nadie pueda negar tu poder y que una nueva temporada de gloria comience sobre la ceniza de toda atadura desmantelada. En el nombre de Jesús, el rompedor de cadenas. Amén. El manto de alegría reemplaza el luto. Tu corazón es lleno de gozo sobrenatural. Hoy, Padre, después de que los hechizos son rotos y las maldiciones canceladas, tu palabra nos revela una verdad. Isaías 61, versículo 3. Darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es exactamente lo que ocurre después del fuego que rompe las ataduras y cancela las maldiciones. El luto, la tristeza, la angustia que los hechizos sembraron en tu corazón no son el final de la historia. Son el suelo más fértil que existe para la siembra del gozo sobrenatural de Dios sobre tu vida. El luto que los hechizos produjeron se convierte en el fundamento de la alegría que Dios planta. Tu corazón es lleno de gozo sobrenatural hoy, y ese gozo es la evidencia de tu libertad total. Los hechizos y maldiciones tienen un objetivo que va más allá del daño físico o financiero. Quieren sembrar dolor en tu corazón, quieren robar tu gozo, quieren destruir tu paz, porque el enemigo sabe que un corazón lleno de dolor es un corazón vulnerable a nuevos ataques. Por eso opera en secreto, sembrando amargura, tristeza y desesperación en la oscuridad. Pero el gozo sobrenatural de Dios es la respuesta directa a esa estrategia del infierno. No solo te libera del dolor, también lo reemplaza con un gozo que el mundo no puede dar ni quitar. La alegría que nace de la salvación de Dios es más poderosa que cualquier dolor sembrado por los hechizos. Y ese gozo sobrenatural es el que reemplaza todo el luto que los hechizos sembraron. Señor, que el manto de alegría reemplace el luto en mi corazón ahora mismo. Que el óleo de gozo sea derramado sobre mi vida en lugar del espíritu angustiado. Que mi corazón sea lleno de gozo sobrenatural sobre los hechizos rotos y las maldiciones canceladas. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre la persecución del ángel que acosó al enemigo. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre el fuego consumidor que quemó toda brujería. Que mi alma se alegre en tu salvación sobre la justicia divina que fue activada hoy. El gozo sobrenatural es la respuesta a todo el luto que los hechizos sembraron en mi historia. Mi corazón es lleno de gozo sobrenatural, y esa alegría es la señal de que la victoria ya está aquí. Declara conmigo ahora mismo, con toda la autoridad que Dios te da:
Yo declaro que el manto de alegría reemplaza el luto en mi corazón hoy. Yo declaro que el óleo de gozo es derramado sobre mi vida en lugar del espíritu angustiado. Yo declaro que mi corazón es lleno de gozo sobrenatural por los hechizos rotos y las maldiciones canceladas. Yo declaro que la alegría del Señor es mi fortaleza y mi porción para siempre. Yo declaro que el dolor y la tristeza son desterrados de mi vida por el gozo de Dios. Yo declaro que mi corazón se regocija en la salvación de Dios y en su libertad total. Yo declaro que mi corazón es lleno de gozo sobrenatural hoy, y esa alegría es mi victoria. El gozo sobrenatural que Dios produce tiene un efecto que los hechizos nunca anticiparon. Se convierte en la cobertura más efectiva contra futuros ataques del mismo tipo, porque el que vive en gozo sobrenatural no tiene el vacío emocional donde los hechizos instalan nuevos ataques. No tiene la oscuridad del dolor crónico donde los espíritus de tormento encuentran territorio fértil. No tiene la amargura del resentimiento donde los hechizos pueden sembrar nuevas semillas de destrucción. La alegría del Señor llena cada espacio que el luto dejó libre, y un espacio lleno de alegría no tiene lugar para el ataque. Los hechizos que sembraron luto inadvertidamente crearon el contexto para la alegría más poderosa que existe. La alegría forjada en el proceso es la alegría que el infierno más teme porque no puede ser removida. Padre, que el gozo sobrenatural que los Salmos 35 y 140 producen sea el estado permanente de mi corazón. Que no sea una alegría de momento que desaparece cuando llega el próximo desafío, sino la alegría sólida, profunda y permanente del que conoce al Dios de la justicia divina en el proceso, que reemplace completamente todo el luto que los hechizos sembraron en esta historia. Que cada área marcada por el dolor sea llenada con una alegría que desborda hacia los que están alrededor. Que el creyente que entró a esta oración con el peso de los hechizos salga con el gozo de Dios. Un manto de alegría, un reemplazo total del luto, una transformación que solo el Dios de los Salmos produce. Mi corazón es lleno de gozo sobrenatural, ahora, mañana y por todos los días que me restes de vida. Amén. Tu vida es un altar de fuego para Dios, donde hechizos y maldiciones no tienen acceso ni poder. Padre, después de que los hechizos son rotos y las maldiciones canceladas, tu palabra nos revela una verdad poderosa. Tu vida no queda vacía. Tu vida no queda vulnerable. Tu vida se convierte en un altar para ti, un altar de fuego para Dios, donde tu presencia arde sin cesar, sin apagarse jamás. Donde los hechizos no tienen acceso, donde las maldiciones no tienen poder, donde la brujería no tiene voz. El fuego que rompió los hechizos y canceló las maldiciones es el mismo fuego que ahora consagra tu vida. Lo que fue un campo de batalla se convierte en un santuario. Lo que fue un objetivo se convierte en una fortaleza. Tu vida es un altar de fuego para Dios. Y sobre ese altar los hechizos no tienen jurisdicción. Y sobre ese altar la gloria de Dios se manifiesta con una intensidad que ahuyenta toda oscuridad. Los hechizos y maldiciones buscan establecer su propia autoridad sobre tu vida. Buscan imponer su voluntad, sus maldiciones, sus limitaciones sobre tu familia y tu destino. Pero cuando tu vida se convierte en un altar de fuego para Dios, esa autoridad es desmantelada. La autoridad de Dios se establece sobre cada rincón de tu ser, sobre cada miembro de tu familia. El fuego de Dios que arde en tu vida es la señal de que ese territorio le pertenece al Señor. Y donde Dios establece su autoridad, los hechizos y maldiciones no tienen derecho legal ni espiritual para operar. Tu vida es un altar de fuego para Dios, y sobre ese altar solo la voz de Dios es escuchada, y sobre ese altar solo la voluntad de Dios es ejecutada, sin interferencia del enemigo. Señor, consagro mi vida ahora mismo como un altar de fuego para ti, vivo y permanente.
Que tu presencia arda en cada parte de mi ser, en cada pensamiento, en cada corazón de mi familia. Que el fuego de tu Espíritu Santo sea la cobertura que impide todo acceso a hechizos y maldiciones. Que mi vida sea un lugar donde los hechizos no tienen poder para operar ni para influenciar. Que mi vida sea un santuario de paz, de amor, de gozo, de prosperidad, de sanidad. Que el fuego de Dios que arde en mi vida sea una señal visible para el mundo espiritual. Tu vida es un altar de fuego para Dios, y sobre ese altar tu gloria se manifiesta sin límites. Y sobre ese altar los hechizos no tienen voz, no tienen acceso, no tienen poder para siempre. Declara conmigo ahora mismo, con toda la autoridad que Dios te da: yo declaro que mi vida es un altar de fuego para el Señor, vivo y permanente. Yo declaro que la presencia de Dios arde en cada parte de mi ser y en mi familia. Yo declaro que el fuego del Espíritu Santo es la cobertura que impide todo acceso a hechizos y maldiciones. Yo declaro que mi vida es un lugar donde los hechizos no tienen poder ni voz. Yo declaro que mi vida es un santuario de paz, amor, gozo, prosperidad y sanidad. Yo declaro que el fuego de Dios que arde en mi vida es una señal visible para el mundo espiritual. Yo declaro que mi vida es un altar de fuego para Dios, donde hechizos y maldiciones no tienen acceso ni poder. La vida que se convierte en un altar de fuego para Dios tiene un efecto que los hechizos nunca anticiparon. Se convierte en una fuente de bendición y de luz para los que están a su alrededor. Porque el fuego de Dios que arde en tu vida no es solo para tu protección personal. Es para que la luz de ese fuego ilumine a otros, para que la bendición de ese altar se derrame. Tu vida se convierte en un faro de esperanza, en un refugio para los que buscan a Dios, en un lugar donde los hechizos son rotos y las maldiciones son canceladas para otros. El enemigo que intentó destruir tu vida ahora ve que se convirtió en un centro de avivamiento. Tu vida es un altar de fuego para Dios, y sobre ese altar la gloria de Dios se multiplica. Padre, que mi vida sea un altar de fuego que arde para ti sin cesar, día y noche. Que el fuego de tu presencia sea tan intenso que los hechizos no puedan ni acercarse a mis límites. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder, de tu justicia y de tu amor. Que cada miembro de mi familia sea un sacerdote en ese altar, sirviéndote con gozo y con fe. Que la gloria que arde en mi vida se derrame sobre mi comunidad, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Que el fuego de Dios que rompe los hechizos sea el mismo fuego que enciende la pasión por ti. Mi vida es un altar de fuego para Dios. Los hechizos no tienen acceso, la gloria de Dios arde, y sobre ese altar tu nombre es engrandecido para siempre. Amén. Grande es el Señor que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Llegamos al cierre de esta guerra espiritual y el Salmo 35, versículo 9, nos da la declaración final. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Esa es la conclusión más gloriosa que una oración de guerra puede tener. No cierra con un pedido adicional. No cierra con una queja sobre lo que falta, cierra con un canto de adoración al Dios que hizo bien en medio de la batalla. El bien que Dios hizo no fue solo romper hechizos y cancelar maldiciones. Fue la persecución del ángel, el fuego consumidor, la liberación del hombre malo. Grande es el Señor que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Grande es el Señor que contendió con los que contienden contra mí y peleó contra los que peleaban. Grande es el Señor que me libró del hombre malo que maquinaba males en el corazón. Grande es el Señor que silenció la lengua afilada como serpiente y el veneno de áspid. Grande es el Señor que rompió los hechizos maquinados en secreto y los usó contra sus autores. Grande es el Señor que hizo que mi alma se alegrara en su salvación después de la quema de altares.
Grande es el Señor que recompensó mi justicia y me sacó a lugar espacioso de libertad. Grande es el Señor que guardó mi destino y activó una nueva temporada de gloria sobre mi vida. Grande es el Señor, y ningún argumento de los hechizos puede reducir esa grandeza ni un milímetro. El Salmo 140, versículo 13, cierra con una promesa que extiende la victoria más allá de la vida individual. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Esa es la extensión temporal de la victoria que la profecía del Salmo 35 plus 140 produce. No es una victoria que dura hasta el próximo ataque de los hechizos y luego requiere ser repetida. Es una victoria que el Señor extiende sobre la vida del que clamó y recibió su justicia. La lengua del que declaró esta profecía alabará el nombre de Dios todo el día. Los hijos del que fue librado por el fuego heredan la destrucción de los hechizos que fueron consumidos. Grande es el Señor que destruyó todo hechizo para siempre, sobre mí y sobre mi descendencia. Levanta tu voz ahora mismo y exalta al Señor por todo lo que hizo en esta guerra espiritual declarada. Exáltalo porque contendió con los que contienden contra ti y peleó contra los que peleaban. Exáltalo porque te libró del hombre malo que maquinaba males en el corazón. Exáltalo porque silenció la lengua afilada como serpiente y el veneno de áspid. Exáltalo porque rompió los hechizos maquinados en secreto y los usó contra sus autores. Exáltalo porque tu alma se alegró en su salvación y tu vida fue recompensada con justicia. Exáltalo porque te sacó a lugar espacioso y guardó tu destino para una nueva temporada de gloria. Grande es el Señor y esa grandeza merece la adoración de toda la eternidad. Antes de cerrar este vídeo, quiero pedirte algo que puede cambiar la eternidad de alguien que conoces. Escribe en los comentarios hechizos rotos para siempre como declaración final de adoración y de victoria eterna. Suscríbete a Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana la justicia divina de la palabra de Dios se activa contra los planes del infierno sin apagarse jamás. Dale like a este video para que la profecía del Salmo 35 plus 140 llegue a más vidas que están siendo atacadas por hechizos en este momento exacto. Comparte ahora mismo con alguien cuya vida lleva las marcas del ataque espiritual y que necesita esta activación urgente del cielo. Porque hay personas en tu lista cuyos hechizos activos esperan exactamente la declaración de estos salmos para ser rotos. Tu compartir puede ser el instrumento que el cielo usó para llevarles la profecía que lo cambia todo. No guardes este fuego, porque el fuego que no se comparte no se multiplica y el mundo necesita este fuego. Padre, cerramos esta guerra espiritual con el alma transformada del clamor a la alegría, como el Salmo 35 lo establece. El clamor de guerra fue presentado con honestidad ante el trono de la gracia y fue recibido con amor. Los hechizos fueron rotos, las maldiciones canceladas y los hombres malos desarmados por tu justicia. La recompensa de tu justicia fue manifestada públicamente y el dolor fue reemplazado por alegría sobrenatural. Que cada decreto pronunciado en esta guerra sea sostenido con fe hasta la manifestación completa de la victoria. Que la profecía del Salmo 35 plus 40 permanezca activa sobre cada vida que la declaró hoy. Que el fuego que rompe y la justicia que libra sean la cobertura permanente contra todo hechizo. Grande es el Señor que rompió hechizos y canceló maldiciones para siempre. Amén.